Hay un principio básico en la medicina. Ningún paciente busca un tratamiento hasta que reconoce o sabe acerca de alguna enfermedad de que tiene. Muchos mueren no porque no haya cura, sino porque nunca aceptaron que realmente estaban enfermos. En lo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Imagínense a un hombre que va al médico para hacerse un chequeo rutinario, pero esta persona se siente bien. El doctor lo examina, manda a que le hagan algunos análisis y cuando le dan los resultados le dice a este hombre: tienes un problema grave en el corazón. Si no recibes tratamiento, no vas a sobrevivir. Pero el hombre le responde: doctor, yo estoy bien. Ese papel posiblemente está equivocado. No necesito ayuda. Y se va convencido de que está sano, cuando en realidad camina directamente hacia su propia muerte. De la misma manera, hay una verdad espiritual que muchos no quieren aceptar. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo expone la corrupción de los gentiles. En el capítulo 2 desmonta la falsa seguridad que tenían algunos líderes religiosos judíos. Y ahora, en el capítulo 3 que veremos en esta mañana, Pablo presenta el diagnóstico final para toda la humanidad. No hay justo, ni aún uno. Y Pablo no busca desanimarnos. Este pasaje no busca desanimarnos, sino llevarnos a conocer que nadie puede salvarse por sus propias obras, sino únicamente por la fe en Jesucristo. El tema de la prédica de esta mañana se titula No hay justo y necesitamos admitirlo. No hay justo y necesitamos admitirlo. Vayamos a Romanos capítulo 3. Leamos los primeros 4 versículos. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. En el capítulo 2 vimos que no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es meramente externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la verdadera circuncisión es la del corazón. Al escuchar esto, muchos podrían haberse preguntado, muchos judíos que estaban ahí, ¿qué está hablando Pablo? ¿Qué está diciendo? ¿Acaso ser judío no tiene ningún valor? ¿Significa que la circuncisión no importa? Y Pablo va a responder con firmeza. Les va a decir, sí tiene valor y mucho. Les dice, grande en todo sentido. Y menciona la razón principal. A los judíos les fueron confiados los oráculos de Dios, es decir, la revelación divina, las escrituras del Antiguo Testamento. Lo que Pablo quiere dejar en claro es que la nación de Israel fue privilegiada de una manera única, pero también quiere que entiendan que esos privilegios venían acompañados de responsabilidades, porque los honores siempre van de la mano con los deberes. Y precisamente eso era lo que muchos judíos no habían entendido. En el capítulo 2, Pablo les recuerda que aunque tenían ventaja sobre las demás naciones, esas ventajas no los librarían del juicio o del día del juicio, porque Dios no hace acepción de personas. Cada uno, sea judío o gentil, tendrá que rendir cuentas delante de Dios
por lo que ha hecho. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los judíos? Muchas, les dice Pablo, muchos, grande en todo sentido. La primera y la más grande es que a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Pero no solo eso, no solamente se les dio o se les confió los oráculos de Dios, sino que en Romanos capítulo 9, que más adelante lo veremos en detalle, en Romanos 9, versículos 4 y 5, vemos que también a ellos les pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y de ellos, según la carne, dice la palabra, vino Cristo. Con todos estos privilegios, es evidente que los judíos gozaban de una posición única y ventajosa frente a las demás naciones. Sin embargo, como ya mencioné, ninguno de estos privilegios garantizaba la salvación, porque todo lo que se les debía o todo lo que se les había confiado debía ser aceptado por fe, obedecido, honrado y transmitido a otros. Pensemos en un ejemplo cercano. ¿Qué ventaja tiene un niño que nace en un hogar cristiano frente a otros niños cuyos padres no conocen a Dios? ¿Qué ventaja tiene un niño que ha crecido en un hogar cristiano frente a otros niños cuyos padres no conocen de Dios? Mucha. Tienen mucha ventaja. Ese niño ha escuchado la palabra de Dios desde pequeño, ha asistido a la iglesia, ha ido a la escuela dominical y ha recibido instrucción espiritual que otros no han tenido. Eso es una gran ventaja. Pero aún así, ese niño no es salvo automáticamente solo por haber crecido en un hogar cristiano. Él, al igual que sus padres, necesita creer personalmente en Cristo. Necesita venir a Cristo y rendirle su vida al Señor. Ahora, ¿tiene ventaja por su crianza? Sí, pero si al crecer no pone su fe en Jesús, espiritualmente queda en la misma condición que cualquier incrédulo. Eso fue exactamente lo que le ocurrió o lo que le sucedió a muchos judíos. Ellos tenían la ley, los pactos, las promesas y todos los privilegios, pero no creyeron en el mensaje y por eso no aprovecharon aquello que Dios les había dado. Leamos nuevamente los versículos 3 y 4. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la infidelidad de Dios? De ningún modo, dice Pablo, de ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. La incredulidad de algunos no anula la fidelidad de Dios, ni invalida las promesas contenidas en su palabra. El hecho de que Israel como nación haya sido bendecida con tantos, o haya sido bendecido con tantos privilegios es algo innegable. ¿Sí? La nación de Israel vemos que fue bendecida de muchas maneras, pero ¿significa eso que tener tales privilegios les garantizaba un futuro glorioso? O sea, les garantizaba tener todos esos privilegios un futuro glorioso. No necesariamente. Si los judíos esperaban recibir grandes bendiciones de Dios, debían ser fieles a lo que se les había confiado. Y si no lo eran, ¿cómo podrían esperar un trato especial de parte de Dios? Para ilustrarlo, pensemos en este ejemplo. Digamos que un joven ingresa a la universidad. Sus padres tienen una buena posición económica
y le cubren todos los gastos. Le pagan sus estudios, le pagan el alquiler del lugar donde él está quedándose, le pagan la comida, le pagan el transporte. Es decir, los padres tienen la posibilidad y le cubren todos sus gastos para que este joven pueda estudiar. Además, el joven goza de una buena salud, tiene una inteligencia sobresaliente y estudia en una de las mejores universidades del país, con excelentes profesores. Pero a pesar de tener todas estas ventajas, este joven nunca llega a graduarse. ¿Por qué? Porque no aprovechó las oportunidades, desperdició su tiempo, fue irresponsable y no fue fiel con lo que se le había confiado. Pudo haberse graduado, pudo haber aprovechado todo, pero desperdició todas esas cosas que sus padres le habían brindado. Algo parecido le ocurrió a Israel. Pablo no dice en el versículo 3 que todos los judíos fueran infieles. No dice eso. No dice que todos, sino algunos. Y aunque fueran algunos o la mayoría, la fidelidad de Dios permanece. Los judíos que sí fueron fieles experimentaron el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero así como Dios bendice y cumple sus promesas, Dios también disciplina y cumple sus advertencias. Dios le dijo a su pueblo que si se apartaban de Él y se iban tras otros dioses, serían castigados. Y así fue. En el desierto, como ya sabemos la historia del pueblo de Israel, en el desierto se rebelaron. Se hicieron un becerro de oro y Dios los disciplinó, permitiendo que vagaran 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Ante la pregunta sobre si la infidelidad de algunos judíos podía anular la fidelidad de Dios, Pablo va a responder con firmeza. Les va a decir, de ningún modo. No porque algunos hayan sido infieles, eso anula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, de ningún modo les dice. Y es más, añade, antes bien, sea Dios veraz y toda persona mentirosa. Esto significa que Dios siempre dice la verdad, siempre cumple su palabra y actúa conforme a su carácter perfecto, aunque los seres humanos no lo hagan. Leamos los versículos 5 y 6, Romanos 3, 5 y 6. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? En estos versículos, Pablo responde a una objeción hipotética que algunos, muy posiblemente judíos, podían haberle planteado. La pregunta sería algo así: si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, ¿no sería injusto que Él nos castigue por ello? En otras palabras, se preguntaban, si mi pecado sirve o muestra que Dios es justo, ¿por qué entonces debería juzgarme? Pablo deja claro que esa manera de pensar es errónea, que es una mala manera de pensar, porque se basa en una lógica torcida. Es la típica forma de razonar de la mente humana carnal, que busca justificar sus acciones en lugar de reconocer su culpa. Por ejemplo, si alguien llega tarde a la iglesia y dice, no fue mi culpa, sino que había mucho tráfico. Esa es la reacción natural, excusarse en vez de asumir responsabilidad y pedir perdón. Pablo responde con firmeza, de ningún modo. De otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Versículo 6. Si Dios pasara por alto el pecado simplemente porque Él puede sacar algo bueno de ello, entonces
nunca castigaría ninguna maldad, no habría justicia final, no habría juicio y Dios dejaría de actuar conforme a su carácter justo. La realidad es que el juicio final demuestra que Dios no es cómplice del pecado ni lo justifica, aun cuando en su soberanía puede usarlo para cumplir sus promesas. Dios no es cómplice del pecado ni lo justifica. Leamos los versículos del 9 al 20. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y nuevamente Pablo le va a responder: de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. ¿Okay? No dice algunos, porque tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. La senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Vamos a desglosarlo, vamos a ir por partes. El versículo 9 empieza con una pregunta. Entonces, ¿qué? O sea, es como que le preguntan, entonces, ¿cómo es esto? Como le dicen a Pablo. Entonces, ¿qué? Y esta pregunta está conectada directamente con lo que Pablo venía hablando en los versículos anteriores. Allí se discutía si había alguna ventaja de ser judíos, de ser judío, y cuál era el beneficio de la circuncisión. Ese era el tema que estaban hablando. Pablo les va a responder, les va a decir que sí hay ventajas. Y muchas, es decir, hay ventaja de ser judío y muchas. La principal razón es que a los judíos se les había confiado la palabra de Dios. Pero ahora, al llegar al versículo 9, surge otra pregunta. Le van a decir a Pablo, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Muchos interpretan que quienes hacen esta pregunta son los judíos, o que Pablo sigue refiriéndose a ellos, es decir, hablando acerca de ellos, ya que en los versículos anteriores habían discutido justamente si ellos tenían superioridad o ventaja sobre los gentiles. Sin embargo, en el capítulo 2, Pablo ya había explicado con detalle que los judíos no son mejores que los gentiles y que en el día del juicio final ningún grupo tendrá privilegios especiales, sino más bien Dios juzgará a todos bajo el mismo estándar. Recuerden que Dios no hace acepción de personas y tampoco lo hará al final, durante el día del juicio. Ahora, si este punto ya había quedado establecido, ¿por qué Pablo volvería a repetirlo en el versículo 9? La explicación más probable es que el pronombre nosotros en Romanos 3:9 no se refiere a los judíos, sino a los creyentes en general. Y un indicio o una indicación importante que podemos notar o ver es lo que aparece en el versículo 8, donde también aparece el mismo pronombre, donde aparece nosotros. Allí dice, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos. Ese nosotros
se refiere claramente a Pablo y a los demás creyentes, posiblemente a los que estaban con él y que también predicaban el evangelio. Por lo tanto, lo más coherente es entender que el nosotros, el pronombre nosotros del versículo 9 también está hablando o se refiere a los creyentes, a los cristianos. Ahora, con esta perspectiva, la pregunta podría expresarse así: ¿somos nosotros, los cristianos, mejores que los demás? A lo que Pablo responde: de ninguna manera. Porque ya hemos demostrado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Y ese de ninguna manera es determinante, es decisivo. Nadie puede presentarse ante el tribunal de Dios y afirmar que es justo por sí mismo, porque todos estamos bajo pecado. Y Pablo lo confirma en el versículo 10 al decir, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay justo, ni siquiera uno. Ahora, para muchos, esta afirmación puede ser un poco chocante, incluso puede resultar un poco ofensiva, porque algunos sienten que de alguna manera ellos sí son personas justas. Podrán decir, yo sé que no soy perfecto, yo sé que tengo debilidades y fallas, pero como cualquier otra persona. Pero aceptar que no son justas, que no son personas justas, que no son justos delante de Dios, es algo que el corazón humano naturalmente rechaza. La verdad es que el hombre no tiene idea de lo malo que realmente es por naturaleza. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta o no reconocemos que el hombre es realmente malo por naturaleza. Y mientras que no reconozca esa condición, mientras la persona se siga justificando y comparándose con otros, no está preparado para recibir el evangelio porque piensa que no lo necesita. Es como la historia que les conté al inicio. Si uno dice, yo no estoy mal, entonces dice, ¿para qué voy a recibir tratamiento? Y lo mismo sucede aquí. Mientras que uno no reconozca su condición perdida, entonces no está preparado para recibir el evangelio porque dice, yo no lo necesito. Ahora, con frecuencia cometemos un error al presentar el evangelio. Y me refiero hablando de los creyentes, de los cristianos. Muchas veces cometemos el error de presentar el evangelio al decirle a las personas que acepten a Cristo para que les vaya todo bien, o para que tengan paz, o para que Dios les ayude a resolver sus problemas. El problema es que muchas veces no les explicamos con claridad por qué es que necesitan a Cristo. Muchas veces no les hablamos acerca de su condición perdida. Al decirle que al venir a Cristo todo les va a ir bien, pero no les decimos por qué necesitan a Cristo y cuál es su condición delante de Dios, al no entender eso, muchos responden con arrogancia. Van a decir, ¿para qué necesito a Cristo? ¿De qué necesito ser salvado? Porque no le hemos explicado con claridad las cosas. Pero recuerden lo que la Escritura dice, no hay justo, ni aún uno. Cuando cualquier persona, quien quiera que sea, se coloca delante del estándar perfecto de Dios e intenta demostrar que es justa, siempre quedará corta, muy corta. Leamos los versículos 11 y 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, no dice algunos, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo ya dijo que no hay justo, ni siquiera uno. Pero fíjense, ahora añade que tampoco hay quien entienda. O sea que no es justo y tampoco hay nadie quien entienda.
El intelecto humano funciona muy bien para muchas cosas, pero no para conocer a Dios como Él debería ser conocido, para amarle como Él merece ser amado, o para deleitarnos con Él como deberíamos. Una cosa es tener información acerca de Dios y otra muy diferente es conocer a Dios y tener una relación personal con Él. El pecado, queridos hermanos, no solo afectó nuestra capacidad de razonar, es decir, de pensar, sino que también distorsionó nuestros deseos y nuestra voluntad. Por eso el versículo 11 afirma: no hay quien busque a Dios. A menos que Dios haga una obra profunda en nuestro corazón, transformando nuestra naturaleza desde la raíz, ninguno de nosotros se inclinaría voluntariamente hacia Él. O sea, si Dios no hace esa transformación, ninguno de nosotros de manera natural nos inclinaríamos ante el Señor. Por naturaleza, amamos lo que deberíamos aborrecer y aborrecemos lo que deberíamos amar. Y es porque el pecado ha penetrado tanto en cada área de nuestra vida. El pecado ha afectado nuestros deseos, nuestra voluntad, y por eso muchas veces terminamos amando justamente aquello que nos destruye. Sabemos que algo no nos conviene y aún así lo buscamos y lo hacemos. Sabemos que algo no es bueno y terminamos haciéndolo. El pecado también ha corrompido nuestro comportamiento. El versículo 12 lo declara: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí también posiblemente muchos podrían objetar. Podrían decir: ¿cómo que no? Yo conozco gente buena, yo conozco personas que incluso no siendo cristianas hacen cosas buenas. Y es cierto. ¿Y saben por qué? Porque todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Y aunque el pecado ha distorsionado esa imagen, es decir, la imagen de Dios en nosotros por causa del pecado, todavía conservamos cierta capacidad para hacer el bien, al menos externamente. Pero cuando la Biblia habla de nuestras obras, no se refiere solo a lo que hacemos, sino a lo que hacemos según el estándar de Dios, no según nuestro propio criterio. Para nosotros algo podría estar bien o nosotros lo vemos bien, pero esa manera de pensar está bajo el estándar de Dios. Por ejemplo, digamos que un narcotraficante dona grandes cantidades de dinero a obras benéficas. Pregunto, ¿eso lo convierte en una buena persona sabiendo cómo obtuvo ese dinero? O pensemos en un joven. Digamos que un joven se está yendo a trabajar o a estudiar y se sube en el micro y está bien sentado y no quiere ceder el asiento, pero sube una persona mayor y él está sentado y la gente comienza a verlo, voltea a verlo, todos lo miran y decide pararse para que digan: qué chico tan educado. La acción es buena, pero la motivación es egoísta. ¿Sería una buena obra delante de Dios lo que hizo este joven? Lo que hizo estaba bien, pero ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue la motivación para hacer eso? El pecado ha dañado nuestro razonamiento, ha distorsionado nuestros deseos, ha torcido nuestra voluntad, ha corrompido nuestro comportamiento.
y también ha dañado nuestra manera de hablar. Leamos los versículos 13 y 14. Fíjense lo que dice. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Ahora, la Biblia señala que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, nuestras palabras revelan la condición de nuestro corazón. Lo que sale por nuestra boca o de nuestra boca muestra realmente lo que hay adentro. Lo que hay adentro es lo que sale por aquí, ¿sí? Lo que hay en nuestro corazón. Y frente a ese pecado, ¿quién puede decir yo soy inocente frente a lo que estamos viendo? Todos hemos engañado o en algún momento hemos exagerado o hemos criticado a alguien o hemos hablado mal de alguien. O hay alguien que diga yo nunca he hecho eso. Nadie queda fuera en esto. Pablo toma esta cita del Salmo 5:9, donde dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Nuestras palabras, queridos hermanos, son un espejo de lo que hay en nuestro corazón. Si quieres conocer la verdadera condición espiritual y moral de una persona, simplemente escúchalo hablar. Simplemente escucha lo que él dice, lo que él habla. El pecado también ha dejado su marca en nuestras relaciones interpersonales. Los versículos del 15 al 17 dicen lo siguiente: sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, la senda de paz no han conocido. Al escuchar esto, nuevamente, porque cuando uno escucha esto, lo deja a uno meditando, reflexionando, pero en este punto varios dirían, bueno, ya, yo admito que puedo haber mentido, está bien, reconozco eso. Puedo haber mentido, puedo haber exagerado, incluso puedo haber tomado malas o hecho cosas con malas motivaciones. Pero derramar sangre, eso sí no. Derramar sangre sí. Yo no he matado a nadie, yo no soy un asesino. ¿Ok? El problema es que tendemos a pensar que porque no hemos cometido un asesinato literal, estamos libres de la violencia que Pablo describe aquí. Y esa era la manera, o eso era lo que los judíos también pensaban en el tiempo de Jesús. Pero fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo, cómo es que Él corrige esta percepción que tenían los judíos en aquel momento o cómo es que estaban pensando. Leamos Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Mateo 5, versículos 21 y 22. Aquí está hablando el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Va a decir, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice el Señor, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, Jesús expone aquí la raíz del problema. El asesinato no comienza con las manos, sino que comienza con el corazón. Ante los ojos de Dios, cuando nos enojamos con alguien al punto de desearle algún mal, al punto de desearle que las cosas le vayan mal o desearle mal, por decirlo así, sea físico o verbal, ya hemos cometido homicidio en nuestro corazón.
¿sí? Al odiar a alguien, al pensar ojalá que le vaya mal, ojalá que le pase esto con el otro, ya hemos cometido homicidio en nuestro corazón. El pecado también ha dañado profundamente nuestra relación con Dios. El versículo 18 declara: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Proverbios 1:7 añade algo más. Va a decir: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos, otras versiones en los necios, los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahora, cuando una persona es consciente de la presencia de Dios en su vida, esa realidad actúa como un freno. El temor de Dios es lo que guarda su corazón de tomar muchas decisiones equivocadas. El temor de Dios, como digo, actúa como un freno y lo guarda su corazón de no cometer decisiones equivocadas. Pero cuando se pierde ese temor, cuando ya no vivimos sabiendo que Dios está delante de nosotros en todo momento, es cuando comenzamos a hacer lo indebido, porque hemos perdido el temor de Dios. Uno puede saber que ciertas cosas están mal, pero cuando pierdes ese temor de Dios y tú estás solo y de repente tienes la pantalla delante de ti y ciertas cosas que tú no debes ver, cuando te has vuelto insensible, cuando has perdido el temor, lo vas a hacer porque te olvidas que el Señor o su presencia está allí, contigo y en todo momento. Los incrédulos no tienen ese temor, no reconocen que un día estarán ante la presencia de Dios y deberán rendir cuentas por todo lo que hicieron durante su vida. El temor de Dios, queridos hermanos, es lo que nos detiene de hacer muchas cosas. Es como un freno que nos para. Pero si perdemos el temor de Dios en nuestras vidas, vamos a cometer muchos errores e incluso podemos vivir como si fuéramos incrédulos. Leamos el versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. A primera vista podría parecer que Pablo se refiere aquí solamente a los judíos cuando menciona a los que están bajo la ley. Podríamos decir, bueno, a los que están bajo la ley es a los judíos. Podría parecer eso, pero en realidad Pablo está hablando a todos. Pablo usa la palabra ley en esta circunstancia, a los que están bajo la ley, porque sabía que en su audiencia habían judíos. Y él era judío, él sabía la manera de pensar de ellos, pero la ley es parte de la palabra de Dios. Cuando hablamos acerca de la ley, está dentro de la palabra y su autoridad alcanza a todos. Así que él menciona esto, pero no solamente es que se refería a los judíos, sino a todos los que estaban allí. Él estaba hablando acerca de eso. Ahora, el propósito de Pablo aquí es dejar al hombre sin ninguna excusa. Nadie puede venir a Cristo mientras siga aferrado a su propia justicia, es decir, mientras se autojustifique de la vida que lleva, mientras que se autojustifique de lo que hace, mientras que ponga excusas o se defienda ante Dios de lo que está haciendo o de la vida que lleva. Solo cuando nosotros reconocemos verdaderamente nuestra condición, estamos listos para recibir la justicia que proviene de Dios. Solo cuando reconocemos nuestra condición perdida,
es cuando estamos listos para recibir la justicia que Dios nos da. Ahora, la función de la ley era precisamente eso, o es precisamente eso, mostrarnos cuán pecadores somos. La ley muestra cuán malos somos, cuán pecadores somos. El versículo 20 lo afirma con claridad, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, es decir, delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y el argumento de Pablo aquí es inapelable. Nadie puede ser justificado ante Dios por cumplir la ley. ¿Por qué? Considera por un momento lo siguiente. Digamos, meditemos en las demandas del primer y gran mandamiento, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Okay? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Lo has hecho? ¿Es Dios siempre lo primero en tu vida? ¿Es Él realmente lo más grande para ti? Tú lo sabes. Si realmente Dios es lo principal y lo más grande para ti. Uno podría engañarse a uno mismo y decir, sí, por supuesto que sí. Pero ¿realmente es Dios lo primero en tu vida? Como digo, uno puede engañarse a sí mismo, pero nadie puede engañar a Dios. Pero veamos el segundo mandamiento, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo has cumplido? ¿Nunca has pensado mal de alguien? O sea, ¿nunca has pensado mal de alguien o has hablado a sus espaldas? Todos hemos fallado en esto. Y esa sola realidad nos declara culpables delante de Dios, ante la ley. La ley exige perfección moral y espiritual, un estándar que ninguno de nosotros puede alcanzar por sus propias fuerzas. Nadie puede cumplir con la ley. El estándar es sumamente alto. Así, por nosotros mismos no podemos. Pero fíjense en algo. El propósito de la ley no es salvarnos, sino revelarnos nuestra condición, mostrarnos cuán pecadores somos y conducirnos a reconocer nuestra desesperada necesidad de un Salvador. Nuestra única esperanza, queridos hermanos, es Cristo. Solo Él puede salvarnos porque es el único que cumplió perfectamente toda la ley. Su justicia, recibida por la fe, es la única que puede presentarnos aceptos delante de Dios. Solo el Evangelio tiene el poder para salvar a todo aquel que cree. Solo el Evangelio tiene el poder para salvar a todo el que cree. Por nuestras propias fuerzas no podemos inclinarnos a Dios. Lo que debemos hacer es rendirnos ante Él, rendir nuestro corazón ante el Señor. Y ningún ser humano que venga buscando perdón será rechazado. Ningún ser humano que venga buscando perdón al Señor será rechazado. La palabra dice: al corazón contrito y humillado, el Señor no despreciará. Termino leyendo Miqueas 7:18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía de su heredad?
No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. ¿Qué Dios hay como tú, Señor? ¿Qué Dios hay como tú? Y esas palabras, queridos hermanos, nos invitan a rendirnos al Señor en gratitud. Solo Cristo puede restaurar todo lo que el pecado ha dañado en nuestra vida. Debemos de reconocer nuestra condición, venir ante Él, rendirnos ante Él. Solo Él nos puede salvar. Solamente Él puede perdonar nuestros pecados. Y una vez que eso sucede, es Él quien va restaurando todo lo que el pecado ha dañado en nuestra vida. Y si todavía no conoces a Cristo, si hubiese alguien que aún no conoce al Señor, a Jesucristo, ven a Él. Ven pronto a Él. Es lo mejor que puedes hacer. La palabra del Señor dice claramente: al corazón contrito y humillado, el Señor no despreciará. Salmo 51:17. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar.